El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Todos los años, afortunadamente, mientras que estamos vivos, tenemos la oportunidad de celebrar la gran fiesta de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y también todos los años nos preparamos convenientemente a celebrar esta gran fiesta. Es decir, nos preparamos durante 40 días, la cuaresma, 40 días es lo que significa cuaresma, para cuando llega el momento de celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, estar bien dispuestos. Esta preparación, la cuaresma, tiene unas claves tradicionales que no están mal y que no hay que abandonar. Por ejemplo, pues renunciar a alguna cosa que te suponga un gusto, pues ¿quién deja de fumar en este tiempo? Ojalá que luego siga sin fumar, quiero decir. ¿Quién deja de tomar dulce? También. Algo que implique una cierta penitencia para el cuerpo. Es una tradición y es muy buena tradición. Otro elemento característico de este tiempo de preparación es darle más oportunidad al Señor para que esté con nosotros. La oración personal, la oración a través de, por ejemplo, la participación en la misa. Otro elemento tradicional es la confesión. Yo creo que ningún católico debería dejar pasar estos días de Cuaresma sin hacer una buena confesión que le permita llegar a la Pascua con el alma bien limpia. Y otro elemento también tradicional de la preparación de estos días es la limosna, es decir, pensar en aquellos hermanos nuestros en los cuales está presente Cristo y, por amor a Cristo, ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre con generosidad. Bien, estas son las claves clásicas de la Cuaresma y que son importantes recordarlas y de verdad ponerlas en práctica. Es decir, este es un tiempo de ayuno, de penitencia, es un tiempo importante de oración, misa, oración personal, Santo Rosario. Es un elemento esencial la confesión y la limosna. Bien, esto es, digamos, la tradición, que es importante mantenerla. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que vamos a preparar? ¿Qué es lo que empezamos hoy a preparar? Empezamos a preparar no algo que nosotros hacemos, sino que empezamos a preparar algo que ha hecho alguien. Es decir, nos tenemos que preparar para recibir algo
que alguien ha hecho. Nuestra preparación es una preparación de respuesta. Es Cristo quien ha hecho. Y nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para acoger eso que ha hecho Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Morir y resucitar por nosotros. Lo que ha hecho el Señor ha sido salvarnos, redimirnos, derramar su sangre, abrirnos las puertas del cielo. Esto es lo que ha hecho. Es decir, la Cuaresma no es el cristianismo, el catolicismo no es ¿qué hago yo?, sino ¿cómo respondo yo a lo que Dios ha hecho? Toda la clave de nuestra fe está en la confianza en un Dios que ha tenido la iniciativa. Dios nos ha amado primero. ¿Cómo voy a responder yo a este amor de Dios? ¿Cómo voy a prepararme yo para acoger este don de Dios? Esto es la Cuaresma. El don de Dios, el amor de Dios, manifestado en Cristo, nacido, muerto y resucitado, este regalo de Dios es lo que yo voy a celebrar. Y lo que voy a hacer en estos días es prepararme para celebrar bien, para acoger bien este regalo. ¿Cómo tengo que hacerlo? No sé si, supongo que sí, os habéis fijado alguna vez, supongo que sí, y lo habéis hecho además, que hay cosas, esfuerzos, sacrificios, que resultan fáciles. Aunque sean difíciles, resultan fáciles y los hacemos. Y hay otros esfuerzos o sacrificios que, siendo menores, resultan muy difíciles y no los hacemos. Cuando veo, por ejemplo, lo que es capaz de hacer una mamá o un papá por su hijo, su hija, el sacrificio, la entrega, a veces incluso la propia vida, pregunto por qué tiene esa fuerza para hacer eso, y en cambio esa misma persona u otra, una cosa pequeña, casi insignificante, no tiene fuerza para hacerla. Solo hay una respuesta a esto: el amor. Cuando tú amas, hacer algo por el ser amado, aunque sea difícil, lo haces. Con gusto, lo haces. Cuando tú no amas, aunque sea poquito lo que te pidan, siempre encuentras una excusa y no lo haces. Decía San Juan Pablo II, hablando de la ética católica, de la moral católica, decía: muchas veces la moral, nuestra moral, puede parecer una elevada montaña. Tenemos entonces la tentación de decir: dinamitemos la montaña, destruyamos la montaña, arrasemos con la montaña para que no sea difícil de subir. Terminaremos por convertir la montaña en un abismo donde nos precipitamos. Lo que hay que hacer, decía el Papa, lo que hay que hacer es darle fuerza a la persona para que suba la montaña. Esta es la clave. ¿Por qué una mamá es capaz de hacer cosas heroicas y esa misma señora o cualquier otro no es capaz de hacer una cosa sencilla? Está en función del amor que tienes hacia tu hijo o de la indiferencia que tienes hacia otra persona a la cual no quieres nada, no sientes nada por ella, no tienes ninguna deuda con ella. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando uno entiende el objetivo de Dios, que es nuestra salvación, entiende que esa salvación solo se produce cuando nosotros llegamos a amar a Dios. Cuando nosotros llegamos a amar a Dios, por muy difícil que sea, lo que sea, la moral, dar testimonio de fe, evangelizar, por muy difícil que sea, lo hacemos. Ahí están los mártires. Y cuando nosotros no amamos a Dios, por muy poquito que sea lo que se nos pida, nos parece excesivo y no lo hacemos. 3 escalones pueden parecer muchos o nada. Los podemos subir de un salto o no tener la fuerza para subirlos. ¿De qué depende? No de los escalones, de la fuerza de nuestras piernas. Por eso, lo que tenemos que hacer en este tiempo, lo que tenemos que hacer en toda nuestra vida, y la Cuaresma debería de ser una especie de resumen de la vida, lo que tenemos que hacer es enamorarnos de Dios, para después darle a Dios
lo que Dios merece. Esta es la salvación que Dios nos da. Es la salvación que Dios nos ofrece. Lo que tenemos que hacer en la Cuaresma es dejarnos enamorar por Dios, contemplar el amor de Dios, contemplar. Decía Santa Teresa, mirad a Cristo crucificado, porque una vez que os hayáis enamorado de Él, todo os resultará fácil. Mirad a Cristo crucificado, dejaros enamorar, daros cuenta de lo mucho que ha hecho por vosotros, daros cuenta de lo que le ha costado nuestra salvación, dejaros enamorar, dedicad este tiempo a la contemplación del amor de Dios. Y, como es lógico, dedicad este tiempo después a la respuesta a ese amor de Dios, al agradecimiento. Que no haya ni un día de la Cuaresma sin contemplación del amor de Dios, lectura de la Biblia. Leed al menos un relato de la pasión, elegid el evangelista que queráis y leed todos los días un pequeño fragmento, unas líneas de un relato de la pasión. Todos los días contemplación del amor de Dios y todos los días agradecimiento al amor de Dios. Señor, tú me amas y yo quiero amarte. ¿Será difícil a veces? Sí. ¿Muy difícil a veces? Sí. Pero si tú tienes amor, por difícil que sea, todo te resultará fácil. Hagamos, pues, los ejercicios clásicos, entre los cuales está la oración, pero que esa oración sea contemplación. Escuchemos cómo el Señor sube a Jerusalén, cómo el Señor, al pie de la cruz, cuando ve que le van a matar, no se echa atrás. Cómo el Señor, en la cruz, es capaz de perdonar a sus enemigos. Cómo el Señor nos entrega a su madre. Cómo el Señor experimenta el abandono del Padre. Cómo el Señor muere. Y digamos, por mí, lo has hecho por mí, lo has hecho por mí. Has perdonado mis pecados. Tu sangre me ha lavado. Y después, gracias Señor, aquí estoy Señor. Que así sea. De pie, por favor.